Continuamos con La Noche. Los objetivos de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Pese a que el organismo de inteligencia defiende su programa de espionaje con el argumento de blindar a la Unión Americana de ataques terroristas, sus propósitos, por lo menos en parte, no parecen ser tan nobles. Además de la lucha contra el terrorismo, Washington interceptó comunicaciones de aliados y de enemigos, incluso con fines políticos y económicos. Este documento de enero de 2007 de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, revelado por el diario The New York Times, traza una amplia gama de objetivos del organismo. Entre estos encabeza la lista la guerra global contra el terrorismo, así como la seguridad nacional. La NSA, por sus siglas en inglés, también identificó una amplia lista de países para combatir la amenaza de desarrollo y proliferación de armas de destrucción masiva, entre estos China, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria. Sin embargo, quedó en evidencia que los propósitos de la NSA no solo buscan blindar a Estados Unidos de cualquier amenaza a su seguridad, también persiguen una ventaja en negociaciones políticas que puedan impactar significativamente los intereses de seguridad de Estados Unidos. Así lo muestra la misión de política exterior. La NSA estaba interesada en la información de comunicaciones diplomáticas de países aliados y enemigos por igual. Pero Estados Unidos también buscaba ventajas económicas, pese a que Washington afirmó que no compartía información de inteligencia con compañías privadas. China, Japón, Irak y Brasil estuvieron en primera fila en este tipo de interceptaciones. En el documento de la Agencia Nacional de Seguridad queda también en evidencia el interés de Washington por la estabilidad política en América Latina, expresando su preocupación por la situación en Cuba, Venezuela, Bolivia y en general lo que llamó la Latinoamérica bolivariana. El caso de Venezuela, que bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez adquiría un papel protagónico en la geopolítica regional, les produjo gran atención. Misión Venezuela: permitir a los responsables de políticas prevenir que Venezuela logre sus objetivos de liderazgo regional y búsqueda de políticas que impacten negativamente a los intereses globales de Estados Unidos. El diario The New York Times también reveló información del año 2009 que permite conocer las fuentes de recolección de datos durante una semana de la NSA, SSO y FAA, que refiere a la recopilación de información a través de empresas de telecomunicaciones, 43%, Formsat, interceptación de satélites extranjeros, 18%, seguimiento convencional de comunicaciones de radio, 16%, Overhead, interceptación desde los satélites espías estadounidenses, 9%, TAO, división de piratería informática, 6%, SCS, sistema de espionaje desde embajadas estadounidenses, 1%. En nuestros estudios en Washington, señor Stephen Donahue, si bien revisábamos el caso de la CIA, que lo hacía bajo un contrato voluntario, la solicitud de información, en este caso la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, lo hace con órdenes judiciales o muchas veces sin ellas. ¿Cuáles son los objetivos de la NSA y por qué se justificaría en este caso? Bueno, sigo con el mismo tema de que estas son organizaciones de inteligencia que están cumpliendo las misiones que se les da por parte del gobierno. Y en este caso, como han visto en esos documentos, hay un sistema muy formal bajo el cual los diferentes elementos del gobierno le piden a las agencias de inteligencia o al sistema de inteligencia e información para apoyar sus decisiones. Y en este caso, como vimos, hay decisiones que el gobierno estadounidense tiene que tomar sobre temas políticos, sobre temas económicos, negociaciones que se están haciendo, pero más que todo, cómo proteger la seguridad nacional del país. Y como en esa lista se dice muy claramente, el blanco prioritario, la prioridad número uno para estas agencias es contraterrorismo. Después del 11 de septiembre hubo un cambio total del enfoque nacional porque fue un ataque que pegó muy duro al país. Y en ese momento las reglas se cambiaron para facilitar la posibilidad de poder encontrar información sobre el terrorismo. Esa misma información se comparte con los países aliados que enfrentan la misma amenaza y eso es parte del sistema de inteligencia nacional para que los líderes políticos puedan identificar los requerimientos de inteligencia que ellos tienen. Las agencias y el sistema de inteligencia busca las herramientas apropiadas para buscar esa información con el riesgo menor y eso resulta en un documento de inteligencia que responde a los requerimientos de los líderes políticos. Y por eso es
que muchas veces los líderes políticos no saben ni se les dice de dónde viene la información o qué sistema fue la que les dio esa información, pero sí se les responde a la pregunta que se les hizo. Esto es lo que encontramos, señor presidente o señor ministro o señor embajador, y tenemos este nivel de confianza de que esta es una respuesta correcta. Pero no, esto lo encontramos chuzando un celular de una persona o por un micrófono que tenemos escondido en la grapadora o cualquier cosa. Ellos no necesitan saber cómo es que se encontró la información. Lo que los líderes políticos, los que toman decisiones, necesitan saber qué pensamos sobre ese tema. Comentaba en México el señor Víctor Beltri justamente si estas operaciones de inteligencia incurren en excesos, es decir, para garantizar la seguridad de un país tener que saber, por ejemplo, qué está haciendo el presidente de México o qué está haciendo la presidenta Dilma Rousseff. El señor Donoghue hablaba también de objetivos políticos, incluso de objetivos económicos. Señor Ordóñez, ¿usted qué piensa? En el mundo moderno, la forma que se ha reestructurado toda la comunicación, que todo es a base de satélite, y los teléfonos que todo el mundo usa son pequeños radiecitos, toda la información básicamente está regalada a cualquiera que la quiera oír y que le quiera dedicar los recursos para oírla. Así que en realidad se está convirtiendo no en un tema de lo que se va a saber, sino de qué es lo que se va a diseminar. Eso es el primer punto. El segundo punto es verdad que a primera vista aparentemente se ha malgastado el esfuerzo de inteligencia en cosas inverosímiles que no tienen en mayor importancia, como lo que hace un presidente de un país aliado, todo ese tipo de cosas. Y mientras más se enfoca en hacer cosas de ese tipo, más se pierde la oportunidad de enfocar en cosas de verdadera realidad. El problema viene en lo que le estaba diciendo al principio. Toda la información está regalada y entonces le toca a seres humanos a tomar la decisión de qué es de importancia y qué no es de importancia, y ahí está la debilidad del tema. Señor Beltri, también quiero escucharlo a usted en México. Mira, Jason, para mí es un tema que me parece muy claro. O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo vivo en un edificio en el que el cartero llega y deposita todas las cartas en un buzón. Entonces yo tengo que llegar, saber cuáles son mis cartas y retirarlas para leerlas. Si seguimos esta lógica de que toda la información está regalada y toda la información está ahí, bajo esa misma lógica, yo podría tomar las cartas de mis vecinos, abrirlas, ver lo que me interesa de ellas y tomar decisiones de acuerdo a lo que ven esas cartas. Mis vecinos eventualmente se van a dar cuenta y se van a quejar con toda la razón. Es exactamente lo mismo que está pasando. O sea, ¿cómo es posible que una nación a sus propios aliados les esté abriendo la correspondencia en un sentido figurado? ¿Cómo es posible que tú a tus aliados te pongas a espiarlos, a escuchar lo que dice el presidente de la República, a escuchar lo que dice el candidato a la presidencia de la República? ¿Bajo qué legitimidad? Es necesario poner límites. Nadie discute que la lucha en contra del crimen organizado, del terrorismo, de cualquier cosa pueda llegar a ser legítima o no. Pero las formas hay que cuidarlas. Para eso existen convenciones internacionales, para eso existen tratados, para eso creamos alianzas entre diferentes gobiernos para intercambiar información. Pero el hecho de que un gobierno llegue, para seguir con el ejemplo del edificio, con que un vecino llegue, se meta a revisar las cartas de otro porque la información está regalada, me parece completamente fuera de lugar. Señor Stephen Donoghue, ¿qué hacen con toda esta información? Son millones de comunicaciones, unas interceptadas, otras legalmente obtenidas. ¿Dónde se guarda y quién analiza qué se debe o no utilizar? Bueno, de hecho, Jason, hay demasiada información y una de las razones por el cual esta aspiradora electromagnética que tiene esta agencia, la Agencia Nacional de Seguridad, está aspirando toda esa información para que, por si acaso, posterior a un ataque,
puedan ir y buscar los hilos para reconectar cuál fue la red que fue responsable de ese ataque. No es posible con la tecnología y los niveles que todos usamos electrónicos hoy día. Todos estamos hablando por el celular, somos miles de millones que tenemos celulares, estamos hablando constantemente, estamos enviando mensajes de texto, estamos enviando correos electrónicos, estamos enviando videos de nuestros hijos y nuestros nietos. Eso todo sube en una red y eso se captura, pero no se ve hasta el momento de que haya un incidente en algún lugar y después se comienza a deshilar ese tema para tratar de entrar a enfocar cuáles son los nudos de esa red para desarticular la red de terrorismo o de crimen organizado o de narcotráfico que fue responsable por el incidente. La gran mayoría de la información que se recolecta no tiene ningún uso ni se usa, después de un tiempo se bota. ¿Más como una colección de información? Para mí es el equivalente a una aspiradora electromagnética que chupa toda la información y posteriormente cuando hay algún detalle, algún dato que es útil, pueden tratar de conectar los números para ver cuál es esa red que se está buscando de terrorismo, de armas de destrucción masiva o venta de misiles, de narcotráfico, de crimen organizado. Ahora, ¿cuál es el impacto de que esto salga a la luz? Se lo quiero preguntar al coronel en retiro Raúl Ordóñez. Los Estados Unidos en este momento está expuesto ante la opinión pública, todas sus operaciones, las comunicaciones que fueron interceptadas, la inteligencia sobre quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos del país, se puede estar revelando cada semana a través de filtraciones que fueron conocidas. Para usted, la imagen de las agencias de inteligencia quedó completamente destruida? Bueno, no totalmente destruida, pero sí han sido tristemente desprestigiada un poco, ya que se sabe que a lo mejor se le está haciendo enfoque a ciertas cosas que no son de vital necesidad. Como decía su otro invitado, existe demasiada información y todos los burócratas, yo creo que lamentablemente de todo el mundo, tienen el afán de abarcar más y más territorio y lamentablemente a veces se enfocan en cosas que son fuera de su verdadera misión y de tal forma pues le da un mal nombre a la agencia. El caso del señor Snowden es evidente, por ejemplo, que las agencias tuvieron que recurrir a este señor que no era ni siquiera un agente de carrera para dejarlo trabajar con acceso a información muy sensitiva. Demuestra que a lo mejor el parámetro está desbordado y que a lo mejor se está haciendo un poco demasiado enfoque en cosas sin importancia. ¿Creen ustedes que las revelaciones que dejan en evidencia los métodos y los objetivos del espionaje de Estados Unidos hacen más seguro o más inseguro al mundo? Es la pregunta que les hacemos a nuestros televidentes a esta hora a través de las redes sociales y el Twitter del programa La Noche. Y nos responden algunos. Blair David escribe: en este mundo hipócrita todos los países espían. También nos escribe Sandra, @segurizatntn24. Sin duda lo hace más seguro. Si los países quieren seguridad, deben sacrificar algo de privacidad. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa La Noche y al regresar, el impacto que ha tenido la revelación de los métodos de espionaje para los Estados Unidos. En Naciones Unidas se estudia una resolución contra el espionaje propuesta por Alemania y por Brasil. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.